Ayer fueron las exequias del Papa Benedicto XVI. Hoy queremos analizar su legado. Vamos primero, antes de conversar nuevamente con una persona que siempre nos ayuda a desentrañar estos temas que tienen que ver con la Iglesia Católica, como es Hernán Olano, abogado, doctor magna cum laude en Derecho Canónico y rector de la Institución Universitaria de Colegios de Colombia. Vamos a ver y a escuchar este trabajo que hizo David Peñaranda sobre curiosidades del Papa Benedicto XVI. El año 2023 apenas comienza y ya el mundo fue testigo de un hecho inédito, el funeral del Papa emérito Benedicto XVI. El féretro con los restos mortales de Joseph Ratzinger, como lo era su nombre de pila, fue trasladado desde la plaza de San Pedro, donde se expuso para la misa funeral, a las grutas vaticanas, donde fue enterrado en la tumba que perteneció al San Juan Pablo II. ¿Y por qué fue tan importante este momento? Se trata de la primera vez en la historia en que el Papa actual presidió el funeral del Papa emérito. A diferencia de sus predecesores, no llevó el palio papal, la cinta de lana con cruces que se pone sobre los hombros y que simboliza la potestad de gobierno en una determinada jurisdicción. En el interior del ataúd también se introdujeron las monedas acuñadas durante su papado, el pergamino con una breve relación de los 8 años de su pontificado y los palios que lució como arzobispo de Múnich y Roma. No se trató de un funeral de Estado, puesto que Benedicto XVI dejó de ser jefe de la Iglesia Católica y del Estado Vaticano tras su renuncia en febrero de 2013. Tampoco fue destruido el anillo del pescador, que es diseñado exclusivamente para cada papa y se destruye cuando muere. En este caso, el de Benedicto XVI fue anulado cuando renunció en 2013. Aunque el Papa emérito haya regresado a escena por motivos de salud, lo cierto es que se le puede recordar por muchas otras curiosidades que lo caracterizaron. Por ejemplo, era pianista y apasionado de las obras de Beethoven, poseía la licencia de piloto de helicóptero y se desplazaba en este medio de transporte para ir desde el Vaticano hasta los aposentos papales veraniegos en Castel Gandolfo. Le encantaban los gatos, tanto era así que tenía 2 como mascotas. Además, uno de ellos era un gato callejero que rescató de las calles de Roma. A la temprana edad de 16 años, Ratzinger fue llamado al ejército nazi a pesar de que ni él ni su familia guardaban afinidad con el régimen. Nunca llegó a combatir, pues desertó en 1945 y fue tomado como prisionero de guerra por los norteamericanos. Se estima que la colección personal de libros del Papa emérito supera las 20.000 obras, que fueron depositadas en los apartamentos papales al ser elegido en 2005, y hablaba 9 idiomas, entre ellos alemán, italiano, francés, inglés, español, portugués, latín, griego antiguo y hebreo bíblico. Bueno, muchos los catalogan como un sabio y se preguntan si va a ser nombrado doctor de la Iglesia. Vamos a conversar con Hernán Olano, abogado, doctor magna cum laude en Derecho Canónico, rector de la Institución de Colegios Universitarios de Colombia. ¿Cómo está? Lo saludamos nuevamente, Hernán. ¿Cómo le va? Muy buenos días, María Isabel. Un feliz año. Gusto conversar otra vez con usted. Bueno, el Papa Gracias. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, era un intelectual, a diferencia del Papa Francisco, que era un hombre pues más bien de parroquia, un hombre de la iglesia con la gente, ¿no? Efectivamente, él fue profesor en Ratisbona, en Múnich y en Frisinga, donde también fue obispo. Realizó el doctorado con una tesis sobre San Buenaventura y su postdoctorado sobre San Buenaventura. Y se dedicó también muchísimos años a la enseñanza hasta que en 1981, no obstante que en el 62 había sido consultor del Concilio Vaticano II, es llamado a Roma como prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, ya como cardenal de la iglesia, y como tal, hace 18 años fue precisamente el que presidió el funeral de San Juan Pablo II. Era muy cercano a él, ¿verdad? A San Juan Pablo II. Sí, eran muy cercanos, se han conocido desde los tiempos del concilio, cuando los dos eran consultores allí y habían trabado una amistad que los llevaría precisamente a trabajar juntos los siguientes años, desde los 24 años prácticamente en el Vaticano y por la cercanía realmente en la curia romana, el segundo cargo del Vaticano es la Secretaría de Estado, pero de Ujú. la curia romana
es, o sea, para toda la iglesia, es el jefe de ese dicasterio de la doctrina de la fe. Entonces, con el Papa obligatoriamente se veía todos los miércoles en la tarde y pues tenían diálogos acerca de la teología, de la filosofía, de la lucha contra la secularización y también contra la dictadura del relativismo, que fue parte del discurso de Joseph Ratzinger en el momento del cierre del cónclave para la elección del sucesor de Juan Pablo II. Él mismo dijo, creo que con este discurso sepulté mi candidatura, pero eso fue precisamente lo que llevó a los cardenales a que lo eligieran en el año 2005. Sí, me llama la atención porque algo leí que cuando fue el Concilio Vaticano II era considerado como un hombre que aportó muchas ideas de avanzada, pero luego era considerado como una persona más bien apegada a los cánones tradicionales de la iglesia, ¿no? Tuvo como esa dualidad, depende del punto de vista que se le haya visto, ¿no? Sí, Marisabel, precisamente en 2016, en el libro de Últimas Conversaciones con Peter Sewell, le hacen esa pregunta, si reformador o conservador. Y él dice que siempre es preciso hacer ambas cosas. Hay que renovar, por lo que ha intentado abrir camino hacia adelante desde una reflexión moderna de la fe, pero al mismo tiempo se necesita la continuidad de la tradición. Entonces, por eso señalan que en él existen esos dos elementos, renovador y conservador. Esto lo llevó, entre otras, a que, y es muy importante, a mí me gusta mucho realmente, en que en Caritas in Veritate, que es la tercera encíclica, porque la cuarta la dejó escrita y fue la primera que publicó realmente Francisco. Nos habla del desarrollo de los pueblos y de la técnica. Ningún otro papa se había referido a la técnica y él entonces se refiere en Caritas in Veritate en el último capítulo sobre el particular. Yo creo que eso también lo hace un renovador permanente al haber tocado esos temas. Sí, señora, además en pleno momento, además donde la ciencia y la tecnología reinan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue importante también su legado, su reflexión al respecto. Bueno, y después de ese papa vino Francisco, ¿no? Que pareciera todo lo contrario, ya para finalizar, Hernán. La iglesia allí se fue, los cardenales se fueron por otra vía. ¿Por qué? Bueno, eso, como dicen, es inspiración del Espíritu Santo. Jorge Mario Bergoglio había obtenido, según dicen, aunque eso es secreto, realmente lo que ocurre en el cónclave, un buen número de votos también en el cónclave del año 2005. Sin embargo, él en ese momento manifestó, según cuentan algunos cardenales y aparecen los libros, que prefería hacerse de lado porque no quería llevar sobre sí tremenda responsabilidad de la dirección de la iglesia. Entonces parece que hubiese quedado aplazado hasta un nuevo campeonato, así como ocurre en el fútbol. Entonces, no sé, Francia de pronto en el próximo mundial obtendrá el triunfo. Tal vez porque en ese momento consideraban que el mundo no estaba preparado para Francisco. Pero fíjate que aquí me está apuntando nuestro productor David una muy buena pregunta. A Ratzinger le decían el Rottweiler de Dios. A Francisco, ¿cómo pueden decirle? Él se ha denominado el párroco del mundo. Precisamente por lo que decías, María Isabel. El uno, Ratzinger, pues mucho más preparado, estudioso, escritor, y el otro es como un curita de pueblo. Entonces, él mismo se bautizó hace muchos años como el párroco del mundo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por sus comentarios y siempre su reflexión sobre estos temas, su aporte sobre estos temas. Vamos a hacer una breve pausa, venimos.